Bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. Los protagonistas de hoy son estos dos Renault Caravelle. Uno de 1963, el primer año del Caravelle, después de ese lavado de cara que hizo que los Floride pasaran a ese Caravelle. Después os iré contando qué conllevó todo eso. Y uno de los últimos, de 1968. Este es un modelo muy importante para la marca. De hecho, es un proyecto casi personal de Pierre Dreyfus, que a finales de los años 50, mejor dicho, mediados de los años 50, decide que por qué no explorar el mercado americano igual que estaba haciendo Volkswagen. De hecho, consiguieron exportar algunos Renault Dauphine a los Estados Unidos. Imaginaos un país donde los coches medían 5 metros y pico, encontrarse un Renault Dauphine que apenas pasa de los 3,5 metros de longitud y es pequeñísimo en ese mercado. Bueno, pues consiguen convencer al Departamento de Correos de Texas y venden varias unidades del Renault Dauphine con el volante, curiosamente, a la derecha para poder dejar las cartas directamente en el buzón sin que los carteros se bajasen del coche. No llegaba con el Dauphine, había que hacer lo mismo que hizo Volkswagen, lanzar un Karmann Ghia con líneas deportivas del escarabajo y conquistar el corazón de los americanos. Así que empiezan a barruntar el proyecto del Renault Floride. Vamos a ver su historia. Bien, como os decía, Pierre Dreyfus y Fernand Ricard, que es el responsable de marketing y de comercialización de Renault, son los que toman la batuta de lanzar este coche en unos años en los que Europa ya empieza a ser optimista. Ya nos hemos olvidado de la Segunda Guerra Mundial, ya no necesitamos tanto coches económicos como los 4x4 o los Renault Dauphine, y necesitamos coches, pues eso, con un poco más de alegría. De hecho, se lanzan en colores con tonos pastel muy llamativos y coches, en definitiva, un poquito más lúdicos. Y sobre todo, descapotables, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos los descapotables europeos están arrasando, ¿de acuerdo? Modelos como los MGA están plantándole cara a los deportivos tradicionales americanos. Así que por eso deciden que lo que tienen que lanzar es un descapotable. Se ponen en contacto con Ghia para el diseño de este modelo y ahí van a tener una serie de problemas que veremos más adelante. El primer modelo que lanzan es el Floride, aunque en los Estados Unidos se empieza a comercializar como Caravelle, con el nombre del primer turborreactor de pasajeros exitoso en el mercado, ya que los de Havilland habían tenido bastantes accidentes debido a un problema de fatiga en la estructura del fuselaje, y aquí en Europa los comercializan como Floride. Utilizan la mecánica del Renault Gordini, del Dauphine, pero bueno, con las mecánicas más potentes del Dauphine, con el motor Ventux, y se caracterizan por una serie de detalles que también iremos viendo a lo largo de la prueba, que os iré mostrando las diferencias entre las versiones del Caravelle de primera generación o Floride aquí en Europa y los Caravelle posteriores a 1963, que ya utilizan todos los componentes del R8. Pietro Fruga, que es el que se encarga del diseño de este modelo, la verdad es que se saca de la manga unas líneas muy llamativas y tiene detalles muy elaborados, como la forma en la que tenemos estas hendiduras para los faros, la forma del paragolpes, que tiene esta forma de omega para dejarme libre el hueco donde tenemos la rueda de repuesto. Detrás de esta tapa tenemos la rueda de repuesto, algo que también vais a ver en los R8, al menos en los primeros. Después en los últimos ya se eliminaría esta forma en omega del paragolpes. Y este modelo, que proviene del mercado americano, tiene estos overriders en el capó para diferenciarse de los modelos europeos. Los que prestáis más atención veréis otra diferencia en el diseño del frontal, que la tenemos en los pilotos, ¿de acuerdo? Estos tienen forma como de obús, mientras que estos son más rectangulares. No se debe al diferente mercado de cada una de estas unidades, sino a que este modelo es posterior a 1966, cuando se introducen estos pequeños cambios. Dreyfus y Picard son unos estrategas extraordinarios y tienen claro cómo conseguir que el Floride, Caravelle para el mercado americano, sea todo un éxito. Así que si en 1956 la película de Y Dios creó a la mujer es todo un revuelo, viendo a la sex symbol, a Brigitte Bardot, en el Lancia Aurelia B24, lo que hacen es contratar los servicios de este sex symbol para promocionar el Renault Caravelle, lo cual hace que sea absolutamente todo un éxito. Y no solamente eso, sino que también contratan a Frank Hobart, uno de los fotógrafos más famosos de la revista Vogue. Los catálogos os animo a que los busquéis en internet, porque tienen unas fotografías espectaculares. Y es que por primera vez al coche se le trata como a una modelo de revista.
Muy bien, os comentaba al principio que el Renault Floride nace en 1958, justo el mismo año en el que se presenta el avión Caravelle, el primer reactor comercial que funcionó correctamente, porque todos los aviones a reacción anteriores fueron un desastre, sobre todo el de Havilland, que sufrió bastantes accidentes aéreos. En 1963, el Floride se rebautiza como Caravelle, que era el nombre que ya empleaban desde el principio para el mercado americano, y cambian completamente la parte mecánica del coche. En vez de utilizar componentes del Renault Dauphine y Gordini, empiezan a emplear componentes del Renault 8. Eso va a hacer que tenga pues algunas ventajas que iremos viendo a lo largo de la prueba. Y aparte de eso también van a cambiar diversos detalles en el diseño. En total, entre 1958 y 1968 se vendieron 117.000 ejemplares de este descapotable francés. La verdad es que fue todo un éxito. Y hay que tener en cuenta que aunque ya eran años en los que había mucho optimismo, por eso se decide lanzar este modelo al mercado, todavía no había la bonanza económica que llegaría más tarde, con lo cual vender esos 117.000 ejemplares de un coche descapotable como este fue todo un éxito comercial. Este ejemplar es de 1963, una de las primeras unidades del modelo del facelift, o bastante más que un facelift, que le hicieron al coche. En el frontal los cambios van a estar en que deja de tener el escudo de la Régie y lleva las letras de Caravelle. Aparte de eso, esta unidad en un principio nació para ser exportada al mercado americano, y esto lo podemos percibir en detalles como los overriders sobre los paragolpes. Otros detalles que podemos ver también de lo cuidado que era el diseño de este coche es el cofre en el que va la rueda de repuesto, que veréis después en el otro modelo de finales del 67, casi 68. En la vista lateral del Renault Caravelle es donde más cambios vamos a ver y donde más fácil es identificar al Caravelle con respecto al Floride. Y es que al dejar de utilizar el motor del Renault Dauphine, Gordini y Giondini, el motor Ventus que le llamaban, que llevaba la refrigeración contra el mamparo trasero, ya deja de necesitar unas entradas de aire que llevaban los primeros modelos aquí en el lateral, aunque se mantiene esta nervadura como guiño y vestigio de lo que había anteriormente. El diseño de frúa lo vemos también en estas nervaduras aquí en la aleta, que le dan rigidez a la chapa de la carrocería, y aparte de eso a mí también me recuerda mucho a otro modelo que os he enseñado aquí en el canal, el Volvo P1800 ES. Una de las características de este coche es que le empiezan a llamar el sarcófago de Cenicienta, por la forma que tiene de coche fúnebre, con muchísima superficie acristalada en el lateral. Va a haber cambios también en la trasera, que veréis después cuando os enseñe la zaga del coche, y os voy a contar una historia muy peculiar que hay en cuanto al diseño del Floride y del Caravelle. En el vídeo del Volvo P1800 os contaba que había habido cierto problema porque en un principio Volvo pensaba que le fabricasen las carrocerías del P1800 en Karmann, pero Karmann tenía un contrato con Volkswagen y le dijeron que nones. Bien, pues cuando Renault le encarga el diseño de su nuevo modelo descapotable y modelo lúdico, entre comillas, a los diseñadores de Ghia, les sucede exactamente lo mismo. Ghia tenía un contrato con Volkswagen, de hecho acababan de lanzar el Volkswagen Karmann Ghia pocos años antes, y empezaron con el diseño del coche, pero en cuanto se enteró Volkswagen empezaron a tener problemas legales, de forma que estuvieron a punto de cancelar el proyecto. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues uno de los diseñadores que estaba dentro de Ghia era el famoso Pietro Frua. Pietro Frua se queda en una especie de limbo, medio dentro, medio fuera de Ghia, y hay una serie de problemas entre Renault, Ghia y Pietro Frua. Y es que básicamente a Ghia se le olvidó pagarle a Pietro Frua el diseño del coche. ¿Qué es lo que hace Pietro Frua? Bueno, pues en el Salón de Ginebra de 1957, en su propio stand, coge y se planta el prototipo del Renault Caravelle. Saltan las alarmas en Renault, le obligan a taparlo, luego que si lo destapo, que si lo tapo. En fin, al final a Pietro Frua sí que le pagan lo que le debían, y en 1958 se presenta el Renault Floride. Como os decía, el motor tipo Sierra lleva la refrigeración, el radiador aquí detrás, de forma que pierde esas rejillas por delante de los pasos de rueda traseros. Y se gana estas rejillas en el capó, por aquí entra el aire hacia el radiador y después lo evacúa por esta otra rejilla que no tenían en los primeros
modelos. Esas son las diferencias que vamos a encontrar en la trasera. Insisto, en los topes de los parachoques de esta unidad, que en principio iba destinada al mercado americano. El gran mercado que quería conquistar Renault con este modelo. Otro cambio estético importante cuando nace el Caravelle en el 63 es que surgen tres carrocerías. Al principio teníamos los modelos de soft top o de capota blanda y un hardtop, y el hardtop además tenía unas formas súper aerodinámicas y muy elegantes, ¿de acuerdo? Eran muy tendidos, ya desde aquí empezaba a caer y tenía unas formas súper sport. Cuando nace el Caravelle en el 63, ese hardtop cambia de forma, se hace un poco más con una chepa un poco más grande aquí atrás para que sea más cómodo para los pasajeros traseros. Y aparte de esas dos versiones, el hardtop y el softtop, llega el coupé, ¿de acuerdo? Con carrocería completamente cerrada que no se puede desmontar. Así que tenemos tres modelos utilizando la misma base, algo que después retomarían cuando lanzan el Megane Coupé Cabrio con la idea esa del coupé con techo desmontable. Al abrir las puertas de este Caravelle, lo que nos encontramos es un interior con un salpicadero típico de aquellos años, con formas bastante redondeadas. Fijaos en el detalle, por ejemplo, de que el salpicadero muera contra el perfil de la puerta. Es un detalle que, bueno, se está empezando a utilizar de nuevo otra vez en los automóviles, pero que sin duda deja claro el detalle que hay y el mimo puesto en el diseño del coche. Volante, por supuesto, de pasta y un cuadro de instrumentos que veréis que es diferente al que encontraremos en uno de los últimos Caravelle fabricados. Aunque se trata de un coche de capricho, es súper utilizable. De hecho, ya veis, es un descapotable con dos buenas plazas delante y un asiento trasero que no es tampoco una IT pudras. De hecho, bueno, hay modelos coupés de la época con supuestamente 4 plazas que eran bastante más incómodos que este. Los ajustes y acabados, nada que reprochar a un coche de esta edad y que tampoco era un coche de super lujo. En cuanto a los mandos, vemos otra de las diferencias con respecto a los primeros Floride, que como digo, llevaban la mecánica del Dauphin y caja de cambios de 3 marchas. Todos los Caravelle ya son de 4 marchas. Al abrir las puertas de este modelo de última serie ya veis que hay algunos cambios ligeritos, pero bueno, que se notan. El volante es diferente y tenemos el cuadro de instrumentos con el velocímetro y el tacómetro heredados directamente de los R8S. Por lo demás, las mismas formas, con esa sutil curvatura continuando la del parabrisas y prolongándose hacia la puerta, y también el espacio para llevar a 2 pasajeros en las plazas traseras. Un detalle curioso de estos descapotables los tenemos en los parasoles, y es que no son opacos, sino que son, pues eso, como ponernos unas gafas de sol. De lo que se trata es de que no nos deslumbre, pero seguir viendo suficiente a través de ellos. Tal vez la diferencia más reseñable del Caravelle con respecto a las primeras unidades la vamos a tener aquí en el motor, que es el motor tipo Sierra. Aparte de eso, también empezó a montar 4 frenos de disco, lo que lo convertía en uno de los primeros automóviles de producción mundial con 4 frenos de disco. Pero es que no podemos obviar que era un coche bastante económico, con lo cual eso de tener esos 4 frenos de disco era toda una proeza. Cuando este coche sale al mercado, su precio estaba en el entorno de los 850.000 francos, que traducido a euros y con el IPC actual serían unos 20.000 euros. Imaginaos un descapotable con 4 frenos de disco, con un motor suficientemente alegre para la época, súper coqueto, por solamente 20.000 euros. Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Como os decía, este es el motor tipo Sierra. Se estrena en 1963 con el lanzamiento del R8 y de este modelo, del Caravelle, ¿de acuerdo? La diferencia más significativa es que en el Dauphin teníamos el radiador aquí delante, por eso esas aletas de ventilación. Y este bloque de 1.100 centímetros cúbicos será una auténtica mina de oro para Renault. Se fabricaron más de 27 millones de motores tipo Sierra. Es conocidísimo por su robustez y se ha montado en coches desde este Renault Caravelle hasta el Renault 5 Turbo 2 o también el Renault Twingo, que tuvo el honor de ser el último en montar esta mecánica. En cuanto a prestaciones, en esta configuración con el carburador simple tiene un rendimiento y la culata inclinada, no la hemisférica de las versiones más potentes, está en el entorno de los 50-55 caballos. Pero lo más importante de este motor es que es absolutamente irrompible. No hay motor más fiable en la historia de la producción del automóvil.
Antes os mostraba la mecánica de este modelo de 1963, vamos a ver este de 1968. Ya os digo que la única diferencia básicamente va a ser el carburador, que va a hacer que varíe un poquito la potencia máxima, pero también la respuesta al gas, ya que al tener un doble cuerpo, pues bueno, siempre tienen un poquito más de alegría. Bueno, la primera diferencia es esta, es la caja de calefacción, que le falta que el modelo no se usa en días demasiado fríos, con lo cual no la tiene. Pero el motor es básicamente el mismo motor, el bloque Sierra de 1100 centímetros cúbicos en el caso de los Caravelle. Insisto en que esta mecánica se ha montado con muchísimas cilindradas, llegando a estar en los R11 Turbo incluso, y la diferencia la tenemos aquí en el carburador. Como es lógico, en un todo atrás, el maletero lo tenemos aquí delante, y la verdad es que tiene bastante más capacidad de la que podéis imaginar. Tiene bastante fondo y es muy utilizable, una de las cualidades más gratificantes de este coche, que lo podemos utilizar prácticamente a diario. Muy bien, pues vamos a darnos un paseo en este trocito de historia. Lo primero que me gusta es el sonido. La verdad es que este sonido de los motores Sierra es una auténtica gozada. Además, como lo vas escuchando aquí detrás de las orejas justo, la conducción, la postura y todo me recuerda muchísimo a la del Karmann Ghia tipo 34 que tuve yo. De hecho, aquel coche también era un coche con el motor trasero, en aquel caso refrigerado por aire. Me encanta la vista que hay hacia adelante. Son coches que tienen muchísima visibilidad porque tienen unos montantes delgaditos, el cristal es bastante panorámico. Me gusta mucho la dirección de cremallera, se nota muchísimo más precisa que la que tenía yo en el Volkswagen, que era de tornillo y sector. Y estas son las carreteras en las que se disfrutan este tipo de coches. El embrague tiene muy buen tacto, la caja de cambios tiene una palanca con un selector de recorrido bastante correctos, los frenos son decentes, los típicos de un coche que tiene, pues eso, 60 años, no podemos olvidarnos de la edad que tiene este coche. La verdad es que me encanta conducir los descapotables, echo muchísimo de menos el Saab 900 que tuve yo. La verdad es que es el coche que más me arrepiento de haber tenido que vender, porque lo disfruté muchísimo y los descapotables se disfrutan una auténtica barbaridad, sobre todo aquí en Galicia. Ya sé que la gente dice que es que en Galicia llueve, que no sé qué. Olvidaos, Galicia tiene un clima privilegiado para disfrutar de un descapotable. En estas curvas cerradas se nota la distribución de pesos tan peculiar que tiene este coche, pero la verdad es que es mucho más ágil que el Karmann que tenía yo. Tiene un tacto mucho más alegre el chasis de este coche. De hecho, el Renault 8 pues fue un coche escuela muy bueno de pilotos. Es mucho menos suspirador a la entrada de las curvas de lo que era el Karmann Ghia, aunque bueno, también se nota que va ligerito el morro. Tiene un rodar súper agradable este coche, la verdad. Después, cuando probemos el de 1968, que tiene ya el carburador de doble cuerpo con algo más de potencia, y aparte de eso es una unidad completamente restaurada, que está, pues bueno, prácticamente de reestreno. Esto es un coche que se utiliza con bastante frecuencia, no tiene nada que ver con el estado en el que está el modelo del 68. Vamos a dar la vuelta por aquí, en un sitio donde tengamos espacio y visibilidad suficiente, porque nos está dando el sol de frente y no vais a ver nada. Como digo, es un coche que me está encantando el rodar que tiene, la verdad. Vamos a ver después, cuando tengamos que subir, qué es lo que pasa con esos 50 caballitos que tenemos disponibles. La verdad es que tiene una conducción súper maja este coche. Son 1100 kilos, 50 caballos para ellos, y no podemos esperar aquí unas prestaciones fulgurantes, pero se mueve más que dignamente. Además, el sonido del motor es súper inspirador. Ya veis, aquí en tercera he tenido que dejarlo casi morir por el ciclista, y sin embargo estamos subiendo y se recupera bastante bien. Señal de que las relaciones del cambio están muy bien pensadas para las prestaciones del motor.
gusta el tacto de la dirección, tiene un pelín de holgura, pero es bastante precisa. Y en cuanto a lujos, ¿dónde están los lujos en este coche? Bueno, pues no tenemos elevalunas eléctricos, ni cierre centralizado, ni dirección asistida. Aquí el lujo está en los detalles de diseño, la forma de la capillita de los relojes, el cuadro de instrumentos, aunque bueno, tienden a derretirse y quedarse los números de los relojes como el cuadro de los relojes de Dalí. Os he dicho muchas veces que no hacen falta prestaciones para disfrutar de la conducción de un coche. Al final, tener muchos caballos lo que te va a hacer, y un coche súper estable y con un comportamiento dinámico sensacional, lo que va a hacer es eso, que necesites ir a chorrocientos kilómetros por hora para disfrutarlo. En este vamos a unos tranquilos 70, los cruceros en este coche, los ideales son cruceros entre 70 y 90 km por hora. Vas súper alegre, disfrutando una barbaridad de todo lo que ves, del sonido del motor, de esas formas tan coquetas que tiene el coche. En fin, eso es lo que se disfruta con estos coches. Es un modelo súper recomendable porque tienes un descapotable con un motor que es una auténtica roca y que lo puede reparar absolutamente cualquiera. Tienes bastantes recambios para él. Los únicos inconvenientes en cuanto a recambios que me comenta Osvaldo, su propietario, a quien agradezco que me lo haya dejado para esta prueba, pues bueno, son las piezas propias de la carrocería, ¿de acuerdo? Todavía no hay nadie que se haya animado a hacer reproducciones de las partes de chapa de la carrocería, de forma que no es fácil encontrar pues una aleta, un frente, etcétera, salvo que alguien decida desguazar el suyo. Así que esos son los problemas que vamos a tener a la hora de conservar este coche. Pero como digo, tiene un rodar súper alegre. Es un coche bonito, es un descapotable. ¿Para qué quieres más? Bueno, pues antes probamos el modelo del 63, vamos a ver qué tal va este con el motor de doble carburación. Suena ya algo más gordo, el escape se nota, tiene el típico sonido de los R8 de la Copa TS casi, y me llama la atención que el selector del cambio tiene muy poquito recorrido. También se nota que tiene algo menos de recorrido que el otro modelo probado. La dirección, incluso en parado, es suave, es un coche que tiene poquito peso en el eje delantero. Las suspensiones son blanditas. Sí que hay más alegría aquí. El tacto del cambio es mucho más directo. Se nota que, bueno, pues aquí la timonería probablemente tenga todos los reenvíos en mejor estado. La dirección no tiene nada de holgura. Me encanta el sonido del escape este más generoso. Y me gusta mucho la visibilidad que tiene el coche. La verdad es que los R8 fueron coches escuela formidables y no me extraña porque era un esquema técnico ya arcaico en los años 60 cuando se presentan. No podemos obviar que bueno, era un diseño pues eso, incluso anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero estaba muy bien realizado. Ya tenían una dirección de cremallera, unos frenos de disco, y la verdad es que el comportamiento del R8 no tiene absolutamente nada que ver con el de los escarabajos o el Karmann Ghia. Qué agradable es de conducir este coche en curvas. Es mucho menos subidador, ya digo, que la entrada en curva de los Karmann y de los Volkswagen. La verdad es que es muchísimo más agradable, sin duda.
este motor de doble carburación. La verdad es que este Caravelle S parece que tiene bastante más de 3 caballos extras con respecto al modelo con el carburador sencillo. Ya digo que aquí también se junta que probablemente este motor esté un poquito más nuevo que el otro. Bien, vamos a probarlo ahora subiendo. Sí, claramente aquí hay más chicha que en el otro modelo probado. Es un coche bastante pesado, pese a lo pequeñito que es, aunque bueno, tampoco es tan pequeño, estamos hablando de 4,2 metros de largo aproximadamente. Son 1100 kilos de peso, que es bastante peso para un coche, pues eso, muy sencillito, en el que tenemos una mecánica que, aunque es de fundición, con la culata de aluminio, pero el bloque es de fundición, es un motor pequeño y el coche tampoco es demasiado grande ni tiene mucho equipamiento, con lo cual, pues bueno, esos 1100 kilos más o menos de peso que tiene son bastantes kilos para un coche, como digo, de este tamaño y con este equipamiento. Pero se mueve muy bien, me encanta el tacto de la dirección, me encanta su comportamiento en curva, el cambio con muy poquito recorrido, las marchas muy bien elegidas para las prestaciones del coche, no hay demasiado salto entre marchas, no es un motor al que le guste respirar arriba, para nada. Luego las versiones Gordini ya con culatas hemisféricas sí que tienen algo más de vida arriba, pero aquí es un motor tranquiloto y la caja de cambios es perfecta para este motor, la verdad. El volante llama la atención con este cubo, parece un postizo, pero realmente es así el original. Y oye, la verdad es que funciona muy bien este cochecito, súper agradable de conducir. Clásico súper recomendable. Tienes un descapotable, un coche súper fiable, que hay absolutamente recambios para todo, que lo disfrutas una barbaridad. Y bueno, yo mido 1,85 m y no voy incómodo aquí dentro. Tampoco es que me sobre el espacio, pero bueno, no voy nada incómodo. Joder, qué rodar más alegre tiene esto. Muy bien, pues vamos a devolvérselos a sus propietarios, a Osvaldo y a Gerardo, a quienes les agradezco que me hayan prestado estas dos joyitas en tan buen estado. La verdad es que da gusto verlas. Y vamos a ver qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de estos Renault Caravelle. También, por supuesto, con su opinión, que ellos lo conocen mucho mejor que yo. Muy bien, pues es el momento de devolverles estos dos formidables ejemplares de Caravelle a Osvaldo y a Gerardo, a quienes les agradezco que me hayan prestado estos ejemplares para poderoslos mostrar también a vosotros. No os vayáis todavía, os voy a dejar por aquí la ficha técnica con algunas características técnicas de ambos modelos, pero ahora llega el momento de deciros qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado, y para ello también he contado con la opinión de sus propietarios, que al final son los que los disfrutan a diario y conocen mucho mejor al modelo. ¿Qué es lo que más me ha gustado a mí del Caravelle? Y esto es una opinión personal, el diseño. La verdad es que el coche estéticamente me encanta. Me parece una línea súper proporcionada, es elegante, es deportiva. Es cierto que las prestaciones son modestas, pero es que no siempre queremos disfrutar de ir rápido con un coche. Muchas veces lo que queremos es pasear y disfrutar de una estética llamativa.
Lo segundo que más les ha gustado, y en eso coincido con ellos, es en su usabilidad. Son coches que se pueden utilizar perfectamente a diario porque son suficientemente cómodos, se desenvuelven bien en el tráfico diario, etcétera. Y lo tercero que más me gusta de estos coches es que son muy fáciles de mantener. Salvo los problemas que me comentaba Osvaldo a la hora de conseguir piezas de chapa, el resto es muy fácil de conseguir y a unos precios razonables. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado? Y aquí, aunque en la prueba dinámica os decía que a mí me parecía que tenía una buena rigidez el chasis, ellos me comentan que cuando van con 4 personas sí que se notan bastantes flexiones. Es un coche que la estructura sufre bastante a la hora de meter peso aquí detrás, ¿de acuerdo? Lo segundo que menos ha gustado a mí personalmente es que sí que es cierto que le falta un poquito de asistencia al freno, tal vez un poco más de potencia de frenado no les venía mal, porque son coches que aunque tienen solamente 50 caballos, su rodar es muy agradable y como además tienen un chasis que te pide ir un poco alegre, pues un poquito más de freno no les vendría mal. Y lo tercero que menos gusta de estos coches, pues es lo de siempre, las envidias. Y es que al final tener un descapotable a veces hace que la gente pues te vea con cierta envidia. Pero eso no es problema del coche, sino de la mala educación que tenemos algunos. Así que nada, por mi parte nada más. Como siempre me despido deseándote mucha suerte y hasta pronto.